Desde la Casa Sede Norte de la Red Cultural para la Fraternidad Humana, estamos transmitiendo en viernes de conferencias. Muy bien, pues si gustan, nos ponemos de pie un momentito. Y a nombre de la Red Cultural para la Fraternidad Humana, abrimos la charla del día de hoy. Gracias por su asistencia. Y hoy está con nosotros Juan Francisco Salazar con la charla Principios y Valores del Yoga. Adelante, reverendo. Hola, vale, el maestro. Bueno, ahí está la diapositiva del maestro, ¿verdad? Sí. Bueno, este es un reconocimiento que le hicieron al maestro de la Ferrier en el Senado de la República como honoris causa. En vestidura dice, otorgada el eminente sabio y humanista francés, doctor Serge Reynaud de la Ferrier, artista y escritor de más de 99 obras de sabiduría tradicional, fundador de la Federación Internacional de Sociedades Científicas, director de administración en el Instituto de Arqueología y Prehistoria en Niza, propuesto como oficial de la Academia Francesa por el diputado alcalde de Niza, prenominado al Premio Nobel de la Paz, fundador del movimiento internacional civil y cultural denominado Gran Fraternidad Universal, cuyo legado espiritual y documentación científica ha ayudado a miles de personas en todo el mundo, que se celebra el miércoles 9 de diciembre del año 1916 en el Auditorio Octavio Paz del Senado de la República. Bueno, el principio esencial de nuestra institución es lograr la paz y la fraternidad. Uno de los tratados más importantes del maestre es que él presenta la práctica del yoga como una meta, como un objetivo de perfeccionamiento en el individuo para lograr la paz. Siempre decía él que logrando la paz en el individuo, se logra la paz en la familia, y si se logra la paz en la familia, se logra en la sociedad. Todos nuestros trabajos, como ustedes lo vieron, siempre lo iniciamos con el saludo de Pax. Este es nuestro ideal, el objetivo principal de nosotros como seres humanos, el lograr la paz. ¿Cómo se logra esa paz? Buscando el equilibrio físico, emocional, mental, que dé una calidad espiritual al estado mental del individuo. Hay dos grandes columnas en la cultura universal de todo, desde el origen de la humanidad. La ciencia y la religión son sus dos grandes columnas de desarrollo de la civilización y la cultura. Esos dos principios o esas dos columnas esenciales no han podido desaparecer. En todas las culturas se les ha rendido culto a lo divino y también se ha propiciado el avance del conocimiento. Esas son dos grandes columnas del desarrollo de la conciencia humana, la ciencia y la religión. Lamentablemente, desde los orígenes de la humanidad no se ha logrado la paz. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la evolución humana, venimos nosotros transitando esa parte todavía instintiva que heredamos de los animales. Por no irme más atrás, nosotros somos seres que por instinto de conservación ante la vida tenemos que adoptar ya como seres humanos un oficio, una técnica, una profesión para lograr subsistir en este medio, en esta sociedad que tiene bases esencialmente de consumo y materialista.
Es un gran esfuerzo del ser humano luchar por sobrevivir, para adquirir los elementos básicos o primarios para su existencia. Primero el alimento, el vestido, la educación, la cultura. Tenemos que prepararnos, es un medio de acondicionamiento que tenemos que pasar, que valorar para poder ser miembros activos y productivos de una sociedad. En cuanto al reino animal, por instinto de conservación, pues ahí se eliminan las especies, es la eliminación de las especies, el pez grande se come al pequeño, en fin, siempre habrá una autoeliminación por instinto de conservación. Eso lo vemos en el reino animal. De manera que el ser humano debe comprender que es el único ser sobre la tierra que puede sobrevivir sin eliminar a su propia especie. Él puede salir de ese círculo de destrucción. Actualmente no. Actualmente él sigue viviendo en un porcentaje muy elevado en el consumo de animales, de las carnes de animal. Él todavía mata para sobrevivir. La industria realmente alimentaria de la carne es muy poderosa en el mundo. Se sacrifican muchos animales porque todavía no logramos trascender esa parte animal, instintiva. Entonces, ¿qué hacer para que el ser humano pueda lograr salir de esa cadena alimenticia, de esa eliminación de las especies? Pues inclinarse el ser humano a tomar realmente sus nutrientes directamente de la naturaleza. Un principio elemental para cambiar el estado mental del ser humano, de los pueblos, es que deje de consumir carne, que deje de consumir la carne y los vicios. Se necesita un estado de conciencia superior que trascienda la injerencia de carnes y de vicios. Es muy importante esto para construir esos estados mentales superiores al instinto, o sea, generar un estado mental intuitivo, intuitivo racional, se necesita que el ser humano se trate. Aquí es donde el doctor de la Ferrier presenta su tesis ante la actual civilización y la cultura. Él le llama amatesis de psicología el yoga-yoguismo, bajo un principio esencial que tiene la UNESCO, ¿no? Así como nace la guerra en la mente de los hombres, hay que sembrar también la paz en la mente de los hombres. Es necesario crear los ejércitos de la paz. De otra manera, no habrá paz en el mundo. Si no logra el ser humano cambiar en sí mismo, no habrá realmente esos ejércitos de paz. Actualmente el mundo está equilibrado a base de los ejércitos de la guerra. Se invierte mucho dinero, mucho adiestramiento en los ejércitos militares, en la carrera armamentista, buscando un equilibrio a través de la energía nuclear, de las ojivas, en fin, vivimos todavía un equilibrio a base de la fuerza, no vivimos un equilibrio a base de la conciencia, vivimos un equilibrio a base de la fuerza, del instinto de conservación, del dominio de uno sobre otro. Así son los imperios, los que quieren realmente predominar unos contra otros. Actualmente estamos viendo en estos tiempos todo un desenlace de guerras aisladas, todo un desenlace de desequilibrios sociales, ecológicos, en fin, vivimos en un total desajuste social, ecológico, humano, depresiones económicas, enfermedades, pandemias, en fin, estamos moviéndonos en un círculo vicioso, en un círculo de destrucción planetaria que es necesario escapar. Entonces el yoga, el maestro de la Ferrier, el yoga lo presenta como un sistema de perfeccionamiento individual
de autorrealización para que el ser humano logre establecer ese equilibrio interno, ese equilibrio de paz, de fraternidad en él mismo. Así él da todo un tratamiento, la presenta a la yoga como toda una técnica, un método, una ciencia, una filosofía. No es la yoga en el aspecto como se presenta actualmente comercial, con proyecciones de hatha yoga, de asanas. Ese es un punto muy básico, pero no es todo lo que es yoga. El yoga integral abarca todo un conocimiento integral de cómo funciona el ser humano, su relación con el cosmos, con la naturaleza, un conocimiento de sí mismo que desarrollando esas facultades, él podrá desarrollar su conciencia y desarrollando su conciencia va a poder establecer la paz interna y estableciendo la paz interna podrá establecer la paz en el mundo, en la sociedad. Así pues, nosotros, el doctor de la Ferrier nos presenta, o nosotros más bien practicamos, estudiamos 5 aspectos fundamentales del yoga. Todos nosotros ya somos parte de los colegios iniciáticos que se cerraron hace 2000 años en el Egipto y que se abren en esta era que empezó el 21 de marzo de 1948, la era del Aquarius. Por indicaciones del doctor de la Ferrier se abrieron los colegios iniciáticos aquí en América. Y es en México donde se abrieron los colegios iniciáticos. ¿Quién abrió los colegios iniciáticos? El doctor José Manuel Estrada, nuestro maestro. Él trajo esa encomienda, ese ordenamiento, esa misión de abrir los colegios iniciáticos. Y fue aquí en México donde se empezaron a abrir los colegios iniciáticos, las escuelas, Yamines, Medio Genián, colegios de Getuls, colegios de Gatpa, cámaras secretas, Asran, en fin, institutos de yoga. Todo empieza, para entrar a los colegios iniciáticos, hay que tener una preparación bastante fuerte, una perseverancia, una voluntad para cambiar de hábitos y costumbres de vida. Así nosotros todos, los miembros de esta institución, con ese propósito de ser mejores humanos, nos iniciamos en los institutos de yoga. Y si no en un instituto de yoga, en cualquier otro lugar, pero tenemos que comenzar a practicar lo que el doctor de la Ferrier nos delinea, la gimnasia psicofísica, la práctica de las asanas, el vegetarianismo y el no vicio. Esa es una condición básica de preparación previa de 1 año, 6 meses mínimo, algunas personas duran más años, en fin, para poder ser admitido en las escuelas. Si no son partes si no dan ese paso primordial, esencial de autodisciplina, no pueden ser candidatos a ninguna escuela. Se tiene que vivir ese principio básico de purificación, de corrección, que en su tratado de yoga el maestro le llama el llama. Es un sistema de purificación. Así que la primera escuela de nuestra institución se llama Yamines. Y en esa escuela de Yamines, una vez que ya cumplimos los requisitos que se nos piden en el instituto, somos admitidos en la escuela de Yamines. ¿Y qué vamos a hacer en la escuela de Yamines? Pues en la escuela de Yamines vamos a estudiar las leyes universales. Vamos a estudiar el plan de la evolución, el plan cósmico, el plan de la evolución, involución de la vida a través de las leyes universales. Desde ese ángulo científico, si nos dice
que toda la manifestación de la vida, de la creación, está regida por leyes universales. Ahí es la primera escuela, se le da al alumno, al yamín, a ese ser humano que queremos estudiar ese aspecto de la vida, se nos da el libro de la ley, se nos da el hermetismo, el Kybalión, se nos enseña que son 7 principios básicos que hay que estudiar, que hay que meditar, que hay que realizar. Empezamos a observar que todo es mente, que todo vibra, que todo es polaridad, ritmo, causa y efecto, que todo es un conjunto de correspondencias, que todo en la vida se regenera. Empezamos a ver nosotros la vida con un sentido de una visión científica, una ley, una expresión de sabiduría. Allí en esa escuela vamos a durar cierto tiempo, mínimo 1 año y medio, estudiando sin dejar las disciplinas básicas y leyendo toda la información de arte, de filosofía, de todo lo que hay en una antología de estudio. Ahí nos pasamos mucho tiempo, pero sin dejar de practicar las disciplinas básicas. El botón del yamín, su simbolismo del yamín tiene fundamentalmente un círculo rojo. Ese círculo rojo significa la fuerza de voluntad, la fuerza, la energía, la fuerza espiritual, el ideal, el propósito de ser mejores humanos iniciados en esa nueva vida, tratando o teniendo el compromiso de estudiar la vida, de adquirir un conocimiento, una sabiduría del por qué nuestra relación con todas las cosas, cosmos, naturaleza, seres humanos y sociedad. Es un estudio intenso el que ahí se da bajo ese círculo rojo, que significa que él vive ya en un estado mental superior de purificación al instinto llamado intuición. Entonces ahí es donde empieza el sendero hacia ese desarrollo de la conciencia. Ya después de que el yamincito ya cumplió ese estado de trabajo, de mucha perseverancia, de cumplir con ese propósito de superación, se le declara miembro de la orden, se le invita a la primera escuela que se llama Mediogenian. Y ahí se le coloca en una ceremonia especial su primera crucecita, la cruz de Mediogenian, que es de 1 centímetro chiquitita, pendida de un color azul. Es un símbolo. Ahí ya él hace un compromiso mucho más fuerte de portar esa cruz. Allí empieza él ya con una tarea más amplia. Tiene que empezar a comprender y vivir los 5 aspectos del yoga que el doctor de la Ferrier nos define para el desarrollo de la conciencia integral, esa conciencia de paz interna. Entonces, en la crucecita ya de Mediogenian, tenemos en la parte de arriba la palabra saber. Tenemos que abreviar las fuentes del conocimiento, del Jnani Yoga, y tenemos que vivir bajo un principio de observación, sin perder detalle, para ir aprendiendo y obteniendo conocimientos de todo lo que la vida nos presenta. Aprender de todo en nuestro paso, de libros, de seres, de objetos, de todo el medio que por ley de vibración nos estimula, y siempre asimilamos toda la cantidad de información que estamos adquiriendo a través de los sentidos. Tenemos 5 sentidos abiertos a la realidad que nos retroalimentan. Ahí se enriquece el Jnani Yoga a través de todos los antecedentes del conocimiento que existen, investigaciones, pero fundamentalmente cómo nuestra vida se va desarrollando en relación a nuestros propósitos de ser mejores humanos. Ese es un aspecto, el Jnani Yoga. Después, en la parte de abajo, tenemos la palabra osar, el Leo, que significa la práctica del dominio propio, la integridad, el osar, en mantenernos en ese equilibrio de polaridad llamado Hatha Yoga. Tenemos que practicar
constantemente la hatha para lograr ese equilibrio de polaridad en nuestro propio organismo. El organismo nuestro se mueve en polaridad dentro y fuera, en los sentidos, en las extremidades, en los órganos, en las energías. El cuerpo humano se mueve en polaridad y a través de la Hatha Yoga logramos complementar esos principios de polaridad. El cuerpo humano es una expresión de sabiduría porque es un organismo en equilibrio que se desarrolla a través de la gran ley de expansión, contracción, de dar, de recibir. Así se va desarrollando. Ese principio de vida lo tiene él en el corazón, la sístole y la diástole. Ahí empezamos a comprender la necesidad de mantener la salud, el equilibrio, para tener la disposición de servir a la vida. Entonces después, en el otro símbolo, en la otra horizontal de la crucecita, está la palabra de Tauro, el querer, que significa el servicio a la vida, el karma, el trascender toda esa relación que tenemos con todas las seres y los seres, las cosas, familia, naturaleza, bueno, sociedad, todo es polaridad, todo es ley de causa y efecto, todo es karma. Y ahí nosotros tenemos un principio esencial para trascender el karma, un compromiso de servir a la vida. Y ahí en la otra parte del horizontal está la palabrita, el otro aspecto del yoga, que es el Bhakti Yoga. También se nos enseña a practicar el Bhakti Yoga, con su palabra callar. ¿Por qué callar? Porque es un estado profundo de sí mismo, de asimilación. ¿Qué asimilamos? Las experiencias. ¿Cómo las asimilamos esas experiencias? Primero, ¿cómo construimos al iniciar el día? Con un principio de reconocimiento, de redención ante un ser superior, ante una fuerza superior cósmica que nos dé el origen hacia un principio divino que llamamos Dios, según sea nuestro conocimiento, nuestra filosofía, nuestra religión. Reconocemos que el mundo se genera, su origen es cósmico, hay un ser cósmico donde viene la vida que llamamos divinidad. Entonces tenemos un principio de reconocimiento hacia ese ser superior inteligente y también nos redimimos ante él con un principio de obediencia. Ante ese ser superior decimos que se cumpla su voluntad y no la mía. Entonces un principio de redención con obediencia y también de gratitud. Se nos enseña a ser gratos con la vida en todo tiempo y en todo lugar. Así iniciamos el día con un bien decir, con una esperanza, con un anhelo de que nuestros objetivos e ideales, propósitos se cumplan. De esta manera el Bhakti tiene el otro aspecto que es la meditación. Primero la oración al iniciar el día, la plegaria y después en la noche el recogimiento, la meditación profunda para tomar conciencia de todo ese sendero, de todo ese camino recorrido en el transcurso del día y hacer un balance de lo que realizamos de acuerdo con nuestros propósitos, de acuerdo con nuestros proyectos, de acuerdo con los objetivos. Hacer un balance de lo positivo, de lo negativo, del error, del acierto, del éxito o del fracaso en ese propósito de realización. Meditación que no da sentido y objetivo práctico a la vida no es meditación. Se queda en un estado psíquico horizontal, contemplativo, imaginativo, pero no tiene esa visión del sentido que le tiene uno que dar a su vida para resolver, para atender toda esa serie de conflictos, de circunstancias, de situaciones, que la vida nos exige una respuesta a todos. Diariamente la vida nos pide respuestas y nosotros tenemos que darle respuestas a la vida y eso solamente lo podemos valorar nosotros
en el lugar donde nos encontramos a través de la meditación. Para eso es la meditación, para saber nosotros cómo fueron nuestras experiencias, nuestro trino en el nani, nuestro trino en el yoga, nuestro trino en el karma. Solamente el bhakti es el que le da sentido a nuestra realización interior, a ese conócete a sí mismo, a ese contacto con ese ser interno, con ese ser divino que está dentro de nosotros, inmanente. Solamente la meditación, el bhakti. Así pues, tenemos 4 aspectos ya que practicamos nosotros el yoga. Repito, nani, hatha, karma y bhakti. Y viene lo esencial. Viene lo esencial. ¿Qué es lo esencial? El Raja Yoga, el centro de la cruz que ya porta el estudiante de iniciación y que es un cantarito que se va llenando de experiencia, de conciencia, se va llenando de sabiduría, ese cantarito. Ese cantarito es un gran símbolo, simboliza el grial, ese estado de equilibrio y de paz que estamos buscando, ese eslabón perdido, ese eslabón de la longevidad, de la felicidad, de la alegría, de la virtud, de la rectitud, del amor, de la libertad, de la fraternidad. Ese grial, ahí esa copita que está ya chiquitita, ahí en medio, el raja, que significa la práctica del equilibrio perfecto, que es lo más elevado del yoga, ese estado mental de equilibrio. Ese tiene grabados ahí simbolismos, tiene esa copita grabada, varios símbolos de las regencias planetarias de la era, de las regencias planetarias que tenemos nosotros que trascender para lograr ese estado mental de equilibrio superior. En esa copita van a ver ustedes a la Tierra, está marcada ahí la parte materialista, la Tierra, el Sol, está Mercurio, Venus, está Tauro, la voluntad, y está bajito dos Saturnos encontrados que significan esa vida materialista equilibrada, ese Saturno, esa cristalización del equilibrio de las fuerzas materiales hacia la vida espiritual que da la fuerza, la ley del amor de Venus, la inteligencia activa de Mercurio, el poder de la luz del Sol, la fortaleza de la voluntad, del amor, sabiduría, y el gran Urano, que es el que está marcando los cambios de la era. Ahí están marcadas en ese cantarito las regencias planetarias, el triángulo de fuego y el triángulo de aire, que rige para todos nosotros, para la evolución planetaria, para la evolución de la Tierra en su 4ª encarnación, en su 4ª etapa de evolución, que tiene 4.500 millones de años de existencia, y que la Tierra avanza, no al 4º, está en el 4º reino, pero va, según la enseñanza sagrada, al 5º reino universal. Ese estado de paz, ese estado de sabiduría, que le va a dar conforme el Sol avance en la constelación del Aguador. El Sol va avanzando, reafirmándose en la constelación del Aguador, del gran Ganímedes, que derrama el grado espiritual sobre el zodiaco. Allí va, dándole fuerza y vigor, y la Tierra, como está en Leo, signo de fuego, es realización. Entonces tenemos 2 triángulos, el de fuego y el de aire. El de fuego, ¿quién lo marca? Aries, el iniciador. Sagitario, el que ve hacia lo infinitamente pequeño y grande, el avance de la ciencia en los 2 aspectos. Y también vemos el otro. ¿Cuál es el otro signo de fuego? Leo. Leo es el que predomina porque la Tierra está en Leo. Leo es realización. Sagitario, visión. Aries, reafirmación.
y se complementan con el saber del Aquarius, con la inteligencia activa de Mercurio y con el poder del amor de Venus. Ahí están marcados esos tres signos: Aquarius, ¿no?, Sagitario y Géminis. Ese es el gran trino, esa es la estrella de Salomón que va a regir toda la era y que a todos nos está influenciando. En los colegios iniciáticos allá en el Egipto se le decía al candidato: conócete a sí mismo. Tendrás que nacer 1 y 1000 veces hasta no adquirir el estado de conciencia superior crístico. Pero está regido por las estrellas. El cosmos manda y el hombre obedece. Así nosotros pues vamos, cuando empezamos ya a estudiarnos con mayor seriedad a través de nosotros mismos, empezamos, decía, por el llama. Ya con la crucecita empezamos a practicar los 5 aspectos del llama. Digo, porque en todos hay purificación. Ese círculo del llama abarca el tetragrama sagrado de los 5 aspectos del yoga. No nos podemos dejar de ahí, de purificar el pensamiento, las acciones, el servicio, de darnos cuenta a través de la meditación de los errores, quitarnos taras milenarias que entorpecen nuestro camino para entrar en ese estado de pureza, de virtud, de cristalización, de verdad, de sabiduría, de amor, de respeto, de amistad, de libertad, que significa el grial. Entonces, tenemos que vivir el llama en todos los 5 aspectos del yoga. Todo eso nos lleva a otra astanga, a la astanga del niyama. Pero ya con toda esa práctica de disciplinas, de purificación, no vicio, vegetarianismo, estudios de las leyes universales, la asimilación de la experiencia a través de la práctica del nani, del hatha, del karma, del bhakti, de ese sentido profundo de sí mismo, del raja, entramos en el niyama, porque de una manera automática, con la práctica de los 5 aspectos del yoga, nuestra vida cambió. Son nuevas reglas de existencia, nuevas reglas de vida. Somos seres humanos totalmente superados, con nuevos hábitos, nuevas costumbres que generan virtudes. Pero luego viene otro aspecto también más importante: la práctica de las asanas. La práctica de las asanas, que el estudiante de iniciación ya lo hace con responsabilidad. Ya sabe él de manera consciente equilibrar sus energías, qué hace con sus energías, dónde coloca sus energías. Primero, para tener salud, y no solo salud, generar buenos sentimientos, buenos propósitos, ideas y servicio a la vida. Entonces ya las asanas de un estudiante de iniciación ya no son asanas comerciales, ya no se queda la asana, la posición del cuerpo, la integración de esa fuerza a través de las posturas ya no se queda vibrando solamente en la parte instintiva, en la parte fisiológica, no. Ya las asanas de un estudiante de iniciación ya son asanas de conciencia, de responsabilidad, de manejar y de integrar su energía. ¿Para qué? Para servir a la vida. Entrar en ese yuk, en ese estado de yuk, quiere decir yoga, yuk, unión. Y ahí ya con ese estado de conciencia, de unidad, de hatha, él ya conscientemente practica la hatha en todos los planos y a cada instante, en sus relaciones familiares, en su trabajo, en sus diálogos, en sus comunicaciones, en hacer desarrollar bien sus oficios, sus trabajos. Hatha es integración. Donde hay armonía, donde hay belleza, donde hay orden, ahí es un hatha consciente. Entonces el estudiante ya de las escuelas de iniciación desde Medio Genián para arriba, Genián, Getuls, ya practica las asanas con un sentido elevado de responsabilidad de conciencia. Sabe que está despertando facultades, sabe que está integrando sus facultades, sus centros vitales llamados chakras,
sabe que está equilibrándolos a través de la jata, de equilibrar la ida, la pingala, la energía positiva, negativa, subir esa energía, como le dicen en el yoga, ese fuego sagrado, ese agni, ese kundalini, que solamente lo va a subir y él lo va a pedir, lo va a poder saber conscientemente que está en un estado de elevación, de integración, cuando haga buenos actos. Sus hechos van a demostrar dónde está realmente ese aspecto de su iluminación. Un chakra iluminado es una acción, no es un intelecto, no es un sentimiento. Es por sus frutos que se conoce el árbol. Por eso el Hatha, como estudiante de iniciación, tiene que generar buenas acciones en el cuerpo, en el alma, en la mente. Como dice la religión, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu pensamiento. Entonces, un estudiante de iniciación ya no hace la jata por sentirse nada más físicamente bien, como un animalito que se baña, como un animalito que cumple esa parte instintiva de la vida, no. Es un servidor ante la vida de manera consciente. Y entonces viene ahí un gran conocimiento que le va adquiriendo, cómo hacer buenas acciones, cómo mantener el equilibrio, esa energía, esa fuerza, a través de la respiración. Toda postura, toda acción, todo propósito, todo movimiento tiene que ver con la concentración mental y la respiración. Cualquier postura, acción, propósito, tiene que ver la concentración y la respiración. Porque solamente a través de la concentración y la respiración va desarrollando la flexibilidad, la adaptabilidad, el acondicionamiento, la integración. Un hatha debe ser flexible, debe ser adaptable, debe ser un ser integrado, no separado de la vida. Y desarrolla dos grandes columnas, la prudencia, la templanza, la fortaleza. Las diosas griegas, para poder ser justo en sus actos, tiene que él dominar esos aspectos de su naturaleza humana a través de la práctica de la hatha, sí, pero la concentración y la respiración. Nadie puede sostener una postura, una carrera, un esfuerzo interno, levantar cuerpos pesados, una gran empresa, si no es a través de la concentración y la respiración. Y como toda acción, todo propósito genera emoción, despierta deseos, despierta pasiones, nos movemos en ese poder y en esa fuerza de la emoción, del fuego, ese calor interno que nos impulsa. ¿Cómo controlar esa emoción? ¿Cómo controlar ese pratyahara, el control de las emociones? Si no, es a través también de la concentración y la respiración, con asana, con las asanas, con el yama. Por eso no se puede realmente mantener un equilibrio en ese desenlace de las emociones, en ese pratyahara, si no se vive el yama, el niyama, las asanas y el pranayama, porque estamos manejando la emoción de una manera consciente, el deseo, el propósito de lograr los ideales, los objetivos, las metas. Entonces ya llegamos al cuarto aspecto, al quinto principio, que es el pranayama. Y luego viene algo también, después del pranayama, ¿qué viene? El dhyana. ¿Y qué es el dhyana? Lo que ya venimos practicando en el bhakti, la meditación. Y si no se tienen esos requisitos, yama, niyama, asanas, pranayama, pratyahara, no se entra en ese estado de dhyana, en ese contacto con el ser
interno, con nuestro ser interno, no se entre en contacto con ese ser, con esa inmanencia, que lo sagrado no se entra si no se cumplen los niveles anteriores. Ustedes adoptan cualquier postura para entrar en el dhyana. No es forzosamente, es la que ustedes escojan. El estado superior del yoga es meditativo, porque como tienen las astangas, las 5 astangas anteriores realizadas, él tiene ese estado mental meditativo. Entonces él empieza a estudiar, a entrar a ese estado meditativo. Para eso necesita estar en armonía física, emocional, mental. No se puede tener el contacto espiritual si no hay equilibrio en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Ya que logramos ese equilibrio, viene la respuesta. Porque la mente es binaria. El conocimiento es binario, es polar. ¿Hacia dónde nos conduce la mente? Hacia el poder de la memoria, los recuerdos. La memoria tiene el poder del conocimiento y la experiencia. Allí se anida la memoria, todo lo que hemos aprendido, el camino que hemos recorrido, la experiencia que tenemos. Y cuando se nos pide instrucción o cuando se nos pide un consejo o la resolución de algo, una orientación, ¿de dónde viene esa transmisión de esa experiencia? Pues de la memoria. ¿De dónde nosotros sacamos ese poder para atender el problema que se nos está presentando en el presente? De nuestra experiencia y de nuestro conocimiento. Es un poder. Pero también la mente tiene el poder de proyectarse hacia el futuro. Siempre quiere un ideal, un objetivo, una fe, una esperanza en algo mejor. Siempre la mente se proyecta también hacia el futuro. Y en ese proyectar del poder del recuerdo, del pasado, del futuro, en ese crisol de cómo resolver y hacia dónde quiero ir, entra en ese estado superior meditativo de equilibrio. ¿Y quién le da equilibrio? ¿Quién es el que mantiene ese equilibrio, esa visión de equilibrio, ese punto que nos mantiene ese estado mental entre el pasado y el futuro en el presente? La pituitaria, la exaltación de la glándula pituitaria, la que nos da la visión de la intuición. ¿Por qué? Porque nos volvemos en polaridad de conocimientos, de experiencias, de deseos, de propósitos. Pero la pituitaria que da la visión intuitiva, que nos da la visión del conjunto, es la que nos resuelve el sentido de cómo debemos de atender las adversidades, los problemas. Y sabemos a través de esa visión superior de la intuitaria, de la pituitaria, sabemos que un problema se puede resolver de varias maneras, no es una sola. Y es ahí donde entra la conciencia del iniciado de tratar de resolver las cosas sin destruir, sin desintegrar. El propósito del iniciado es dar una solución que integre, no que destruya, no violencia, armonía, paz. Es difícil entrar en esa decisión, pero cuando se toma y la realizamos y mantenemos la integridad del grupo, la integridad de la familia, la integridad del objeto, no lo destruimos, sentimos eso, una gran paz, un gran sentido de haber cumplido esa responsabilidad. ¿Y cómo nos damos cuenta de que cumplimos esa responsabilidad y estamos viviendo ese estado presente de beatitud? ¿A través de qué? Del dharana. El dharana es estado de conciencia presente, ese estado de beatitud, ese estado de la responsabilidad cumplida, ese estado de firmeza, poner la cabeza en el cielo y los pies en la tierra,
ese, Dharana, es el corolario, ese es el corolario, ese estado presente de claridad, como decía el maestro, más claro ni el agua de manantial, pues se logra a través de ¿qué? Logramos todo ese tránsito. Y el yama, niyama, asanas, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana. Y ahí viene algo muy grande, el samadhi, que es un estado muy superior de conciencia, que solo los grandes seres que logran un perfeccionamiento espiritual llegan a vivir, es un renunciamiento pleno, total de la vida y se desprenden de la vida y después de que viven esa beatitud de contacto con la fuente que nos da la vida o que nos dio el origen de la vida, ese contacto con lo divino, pueden o no regresar a cumplir una misión en el mundo. Esa misión solamente es para los estados mentales como el Cristo, el Buda, Quetzalcóatl. No cualquiera logra eso. Y nosotros le preguntábamos desde Yamín al maestro Estrada que cómo podríamos vivir el samadhi. Bueno, él como le caracterizaba su tolerancia, su prudencia, pero su sabiduría, él decía, bueno, les voy a decir a ustedes que la vida está hecha de muchos samadhis, pequeños y grandes, dice. Pero ustedes, ¿dónde van a vivir un poquito de su samadhi? Cuando cumplan su responsabilidad, porque la vida es un acto de responsabilidad. Y cuando el ser humano cumple con su responsabilidad, vive esa iluminación del samadhi. Entonces, esto que les acabo de explicar, primero, el círculo de perfeccionamiento llamado Yamín, el perfeccionamiento de los brazos abiertos de un ser humano hacia una vida superior, sin vicios, con una nueva forma de vivir, practicando las disciplinas básicas. Ese ser humano que ya le pusieron después de determinado tiempo su primera crucecita, que ya está viviendo sus 5 aspectos del yoga, ya vive el nani, el hatha, el karma, el bhakti, y conforme avanza él en el tiempo de su preparación iniciática, pues ya en Genián ya tiene otra responsabilidad, en Getuls otra responsabilidad, en Gatpa, en Gelón otra responsabilidad. Porque a ese estudiante de iniciación que estudia, que realiza los valores del yoga, se le da la enseñanza del labio oído, que es lo más trascendental de un miembro de un colegio iniciático. Se le da una palabra de paz y un signo y un tocamiento que él tiene que cumplir ante la vida. Esa palabra sagrada, esa palabra de paz es el contacto del ser del maestro con el discípulo. Y así nosotros vamos realizando a través de los colegios iniciáticos la práctica, la realización responsable de los 5 aspectos del yoga. El más elevado se va haciendo cada vez más consciente en la medida que avanzamos a medio Genián, Getuls y llegamos a las cámaras, a esa dimensión del silencio para tomar conciencia del ser e integrarnos al plano divino en esa dimensión del silencio. Pero a través del bhakti, a través de la práctica del bhakti, vamos viviendo nosotros esos silencios de los silencios que nos llevan al contacto con ese ser superior que somos a través del cumplimiento de la responsabilidad con la vida. Así nosotros estamos haciendo con mucha fe, esperanza, los ejércitos de paz. Nosotros no pertenecemos a los ejércitos de la guerra, eso cuesta mucho. Un ejército de guerra cuesta mucho vestirlo, armarlo, prepararlo para matar al otro sin conocerlo, generar violencia, destrucción, sin importar a quién. Se desbastan ciudades enteras, se generan epidemias, se matan niños, ancianos, se destruyen.
Eso no es paz. Eso no traerá la paz. Nosotros somos mensajeros de la paz. Somos mensajeros de la fraternidad. Somos mensajeros de ese estado de conciencia, de amor, de sabiduría. De eso somos mensajeros. Todo estudiante de iniciación de los colegios, esa es su misión esencial, llevar la paz. Donde quiera que él se encuentre, pero no una paz pasiva, no una paz de integración, de fraternidad ante la vida, haciendo bien sus cosas, pequeñas y grandes, cumpliendo su responsabilidad ante la vida, porque nosotros no somos una secta, no estamos segregados del mundo, estamos esforzándonos por ser mejores para servir a la humanidad, al mundo. Esa fue una indicación del doctor de la Ferrier al maestro Estrada. Cuídese, Estrada, de que esto no degrade en religión o en política que divide, no. Y nosotros, pues, somos educados bajo un principio de servicio a la vida, de esa línea del equilibrio perfecto, de esa espada, de ese kundalini, de la verdad, de la veracidad, de la integración, del amor, del respeto, de la amistad. Eso es lo que es un estudiante de iniciación. Por eso yo le llamé a esta disertación Principios y Valores del Yoga. Nosotros no somos jata, solo jata. La jata es parte de un proceso, pero son 5 aspectos lo que da el desarrollo de la conciencia integral. Esa es la cruz del Aquarius que nosotros portamos en el interior de nosotros mismos, en el exterior, colgado en nuestro cuello, en nuestro pectoral. Es el gran compromiso que tenemos con nosotros mismos de mantener el equilibrio de la vida elemental, de esas entidades, de ese cuaternario de tierra, aire, agua, fuego, ese cuaternario, mantener el equilibrio de la vida elemental, de las pruebas de tierra, de agua, de aire, de fuego, para vivir en ese estado superior de amor, de voluntad, de amor, sabiduría, de inteligencia activa hacia una vida de servicio hacia los demás. Ese es un estudiante de iniciación. Quiero significar eso, lo que es ser un estudiante de iniciación. No es masa, no se guía por la masa instintiva. Por culpa de los pocos, los muchos serán salvados. Son pocos los que logran escapar de este desequilibrio mental, psicológico, de desajustes que vive la humanidad. Recordemos al formador de los colegios iniciáticos, al maestro Estrada, que nos decía, en realidad la humanidad es un cementerio y a mí me ha tocado levantar la lápida para que se cumpla el pasaje bíblico, levántate, Lázaro, y camina. Que hay que cambiar el estado mental de los pueblos a través de una disciplina, de buenos hábitos y buenas costumbres. Un buen yamín en cualquier lugar es buen recibido. Todo aquel que está dispuesto a servir a la vida donde quiera es bien recibido. A nosotros se nos enseña que es mejor dar que recibir. Y todos esos instructores de nuestra institución que dan sus clases de yoga no reciben, no lucran con la enseñanza, no lucran con la clase, no lucran con el conocimiento de nuestros directores. Es un esfuerzo extraordinario. ¿Para qué? Para servir a los demás. De manera que eso es lo que yo les puedo decir resaltando y quiero dejar claro. No somos estudiantes ni especialistas en la Hatha. No, somos yogas integrales. Somos Nani, somos Hatha, somos Karma, somos Bhakti, somos Raja. Somos todo esos 5 aspectos hacia esa vida superior de conciencia integral. Que quede claro, porque hay actualmente mucho comercialismo hacia cerca del yoga, pero una yoga física, una yoga de aparador, una yoga de estímulo solamente a la parte fisiológica, que es operable porque pues se siente el humano bien, pero ahí se queda, no trasciende, no entra, no es candidato a los colegios iniciáticos de los que nosotros formamos parte.
Hay que defender el camino Estrada, el sendero, la línea Estrada, la línea de los Cristos, la línea de los Quetzalcóatl, aquel ser humano que dio su vida por forjar y cumplir la responsabilidad que le dejó su maestro, el doctor de la Ferrier. Son dos grandes pilares de nuestra institución, dos grandes pilares para nosotros los que estamos en los colegios iniciáticos. El doctor Sergio Leonard de la Ferrier, fundador de la institución, y el doctor José Manuel Estrada Vázquez, rector y director de nuestros colegios. De manera que ya hablé mucho, no sé si ustedes quieran hacer alguna pregunta, pero quiero presentar y les vuelvo a hacer la indicación. Nosotros no venimos solamente por esa rama pequeña que le llaman, que es una antesala, un medio de preparación de la jata vulgar. Ya un estudiante de iniciación practica la jata superior, la jata espiritual, la jata de la integración, la jata de la virtud. No somos nosotros maniquís de aparador. Una sola postura en ocasiones nos puede resolver más que miles de posturas si no tenemos el propósito de hacer eso. Las posturas del cuerpo enseñan a vivir en esa diversidad de que el cuerpo se maneja. Pero hasta allí, la conciencia superior de la práctica del yoga solamente la realiza un estudiante de iniciación. Y nosotros somos estudiantes de iniciación. No comercializamos con la jata. Nos esforzamos por ir más allá. Obtener el conocimiento, el dominio propio, el servicio a la vida, el dominio de nosotros mismos, el vivir en contacto con ese ser inmanente, con ese ser superior que origina todas las cosas, ese principio creador que origina todas las cosas y que está dentro de nosotros mismos, que le llamamos Dios en nuestro caso, divinidad. Partículas de divinidad integran partículas de espíritu, de mente, energía y de energía en materia. Y entre la materia y el espíritu no hay diferencia, y entre Dios y el hombre no hay diferencia. Son principios esenciales que se nos enseñan a estudiar en nuestros colegios de iniciación. Entre el hombre y Dios no hay diferencia. Esa es la conciencia superior del jata integral, del yoga integral, perdón, del yoga integral. Bien, pues muchísimas gracias. Les invitamos a que nos compartan su pregunta, abriendo el micrófono. Y pues adelante si alguien tiene una duda o quiere ampliar un tema. Adelante, Carlos. Sí, buenas tardes, mi reverendo, muy buenas tardes a todos. Mi pregunta es sobre el Pratyahara. ¿Cómo puedo practicarlo? Porque casi no veo la manera de practicarlo, la relajación quizá. ¿Qué me puede aconsejar para poderlo hacer y empezar a mejorar eso? Y también sobre el dharana, la concentración. Gracias. Bueno, eso lo va a lograr usted reafirmando las bases, la gimnasia, psicofísica, el baño, sus ejercicios elementales de la jata, su novicio, su equilibrio en la alimentación, no abusar del alimento. Acuérdense que donde se desequilibran las emociones, ponga atención a esto. Son 3 cualidades alimenticias que nos mueven: tamásica, rajásica y sádvica. Son las 3 gunas. Analice usted dónde anda. Si usted es tamásico, pues pobre cuerpo, por más que lo mueva, no va a poder controlar esa agua.
Si usted es muy rajásico, le entra mucho a las rajas, pues anda con un fuego interior incontrolable. Usted mismo se está quemando en su propio fuego, le está dando duro a las rajas, exceso de chile, de cebolla, de condimentos. Pero si entra en el sattva, en la alimentación sádvica, de legumbres, de frutas, y la equilibra, ya tiene un paso muy ganado para equilibrar el tercer chakra, Manipura. No puede entrar usted a Manipura si no controla Muladhara, si no controla Swadhisthana, las pruebas de tierra. Tenemos que saber controlar todo el dominio y el poder y el desarrollo de la vida materialista, saber administrar la energía, el tiempo y el dinero. Si nosotros no sabemos manejar la energía, comiendo responsablemente, tratando el cuerpo, estamos desequilibrados. Si no sabemos manejar el tiempo, siempre estamos atropellados. Y si no tenemos producción en cuanto a nuestro esfuerzo, tenemos una enorme depresión y vacío. No tenemos lo necesario para movernos en este mundo de consumo materialista. Primero es desarrollo material y después espiritual. ¿Cómo desarrolla usted Muladhara? Equilibrando tiempo, energía y dinero. Ahí ya maneja usted ese aspecto. Y luego ya controlando ese aspecto, pues ya de manera consciente, entramos en Swadhisthana, porque al controlar Muladhara, empezamos conscientemente a vivir el principio de la unidad, de la armonía y la belleza en las cosas. Ya no nos sentimos separados de las cosas, esas aguas ya no nos mueven. Y entramos en ese equilibrio de saber manejar la ley de polaridad. ¿A través de qué? De la disciplina básica. Si usted la abandona, la regla de oro, deja de empuñar la espada, se lo van a tragar las aguas. Tiene la autodisciplina es la regla de oro para controlar las aguas. Entonces ya vive usted ese equilibrio de las aguas, del sentimentalismo, de las emociones. Pero luego viene Manipura, el fuego, lo que genera, toda acción física genera un sentimiento y una emoción. Entonces, ese fuego sagrado, ese fuego, ¿verdad?, del Manipura, si usted se dedica al cultivo de las bajas pasiones, pues está en el infierno. Imagínese agua, tierra, fuego, agua. Es un hervidero ahí. Entonces tenemos nosotros que ir por pasitos. Primero dominar el Muladhara. Todos nosotros, me incluyo, estamos tratando de despertar el segundo chakra, Swadhisthana. Es el segundo chakra. Toda esta lucha de novicios, disciplina, escuela, estudio, servir a la vida, todo eso es para despertar el segundo chakra, el Swadhisthana, el caminar sobre esas pruebas de las aguas, de las emociones, del sentimentalismo, todo eso que usted sabe que es el humano. Y luego ya si usted se quiere ir todo desequilibrado a Anahata, pues está canijo. ¿Cómo entra usted en esa beatitud del corazón, de la limpieza de sus afectos, de sus sentimientos? Si trae toda una revoltura, está congestionado, está entripado abajo. Por eso no se miente con la enseñanza sagrada. Si usted no se purifica en el llama, hasta los maestros se caen. Maestro que rompe el llama, se cae. Porque ellos deben de hacer el sanyama con mayor cuidado, sus acciones, su manera de actuar, su manera de pensar, su manera de conducirse, su voto que hicieron como sacerdotes de Brahmacharya, no pedir dinero, no tocar mujer, no pedir nada, en fin. Si no lo cumple,
así tenga la capa que tenga y la cruz que tenga, se cae. Y tenemos ejemplos vivos dentro de la institución que se han caído por romper el llama. Ahí los tumba. Imagínense a nosotros. Entonces, ¿cómo va a entrar usted en los niveles superiores de su conciencia practicando lo básico? Yama, niyama, asanas, pranayama, pratyahara, todo eso. Y a poquito, ¿dónde practicamos el pranayama nosotros? Dígame, ¿en la gimnasia psicofísica? Inhalar primavera, contener verano, exhalar otoño, vacío invierno, inhalar, contener, exhalar. Es el pranayama que el maestro nos da. No nos anda ahí que tápese la nariz izquierda, que jale por la derecha, y por con tal de hacerme sentir que tengo poderes y me pongo a inhalar y exhalar y ahora la fosa detenga 5 tiempos, 6, eso lo vuelve loco, eso lo vuelve con reacciones psíquicas. No, la mejor pranayama es la gimnasia psicofísica. ¿Y cómo es la mejor forma de equilibrar sus energías para que usted entre en ese estado emocional tranquilo? El baño, entre más frío es mejor. Y todavía ya usted ahí planificado, bañado. ¿En qué asana entra primero? ¿Cuál es la primera asana? El cadáver. Y esa primera asana nos enseña a soltar para poder tejer las energías de ida y pingala, positivas y negativas del cuerpo. Tenemos que morir, soltar, expansión física, muscular, nerviosa. En un estado profundo del cadáver, usted se ve en plenitud, sus partes internas y externas. La función, ubicación de sus órganos, de sus músculos, sus articulaciones, su cerebro, sus glándulas, porque a través de qué domina el cadáver, de la concentración en la glándula pituitaria y la respiración. Y ahí va usted a ver el ritmo universal de la vida, la expansión, contracción pulmonar, la sístole, la diástole. Bueno, se muere, se suelta, renuncia, se desprende. Y luego ya se para y empieza aquí a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo, adelante y atrás, todo eso con el cuerpo. Equilibra sus energías. Pero usted no hace lo básico, pues ¿cómo quiere estar arriba? ¿Cómo hace? Si no hace lo básico, no puede merecer lo de arriba. A nosotros se nos enseña que el ascenso es de Muladhara hacia Sahanrara y que las glándulas de secreción tienen una influencia directa con los chakras y los chakras tienen una vibración directa con cada planeta y que esas entidades cósmicas nos forman desde el vientre y nos conducen y nos inclinan en esa cruz cósmica que estamos cargando, porque el Cristo dijo, toma tu cruz, niégate a ti, sígueme. ¿Y qué cruz andamos cargando? Pues la cósmica. Quítese las entidades planetarias. ¿Cómo se las quita? La luna, el sol, Venus, Marte, ¿no? Ahí están actuando, que en los tobillos, que en los órganos sexuales, que en el cuello, que en los pulmones, que en la cabeza, que en el estómago. Esas entidades planetarias, solamente esas influencias planetarias se equilibran y trascienden a través de las prácticas del yoga, pero de los 5 aspectos. ¿De qué le sirve hacer hatha si a la primera dificultad ya está golpeando al otro o está enojado porque no logró lo que usted quería? Pues no. Hay cosas que de acuerdo con la ley del karma usted no puede tener, aunque las quiera. Y a veces Dios le da cosas mejores que las que usted desea. Esto es una escuela, pues, hay que ir a los colegios, hay que estar compartiendo experiencia, conocimiento, respetando la individualidad de nuestros hermanos, compartiendo su experiencia, sus conocimientos, haciendo labor social, trabajo de colegios, de grupos. Está tan hermosa la iniciación, que es lo que nos forma la conciencia.
Mire, le voy a poner un ejemplo cuando yo era Yamín, que se dio tanto el aspecto meditativo. Había mucha meditación hace 50 años, Krishnas, gnósticos, Kundalini, y ahí íbamos de Yamines porque son muy curiosos. Y el maestro estaba dando meditación ahí también. Y los maestros de aquel entonces, o los que él señalaba. Entonces un día llegó a la escuela de Yamines y el director dice, se suspenden las meditaciones por indicaciones del hermano mayor, ya no se van a dar meditaciones porque siempre meditamos hasta salir de la escuela. Y hay indicación que todos nosotros nos vayamos al comedor, a limpiar el comedor, los trastes, a dejar limpio el comedor, a ver qué hace falta en el comedor. Nos quitó la meditación y nos hizo karma yoga. ¿Cómo la ven? Es muy peligroso eso, cuando uno agarra el hábito. El genial ya empieza apenas a hacer meditación consciente. ¿Usted qué grado tiene? Soy Jesús, mi reverendo. Usted ya, usted ya de altos vuelos. Usted ya es de altos vuelos. ¿Ya está en cámara? No, todavía no, no se me ha hecho posible. Ahí se le van a aclarar todas sus dudas en esa dimensión del silencio. Pero usted ya de ser un meditador, desde genial, yo siempre he recomendado a los genianes que sean meditadores. Genial, que no medita, ¿cómo se da cuenta? ¿Dónde está su voluntad, su amor, su sabiduría, su armonía y belleza, su inteligencia activa, su mente concreta? ¿Dónde anda un genial que su coco son los atributos divinos en sí mismos? ¿Dónde anda? De acuerdo con la ley, de acuerdo con sus astangas. Si no medita, tiene que meditar, ser un meditador. El genial, ahora usted ya es en ese nivel y es algo que usted ya debe ir más adentro de sí mismo. ¿Qué mueve al Getúlus? De acuerdo con su palabra de paz. Pues está muy claro. ¿Para qué aprendí? ¿Para qué me dieron una palabra, otra palabra? Y luego ya me dicen qué es lo que tengo que cumplir. ¿Para qué? Me esforcé como Yamín, medio genial, ¿para qué? Ahí está claro. Y cumpliendo usted esa palabra, entra en ese estado superior de conciencia. Y lo demás usted lo va a lograr. Ahora, si usted quiere una postura especial para meditar, todavía no logra el estado meditativo constante. Cuando usted en una postura que usted escoja, nada más relájese, como decía el maestro Marcelli, relaje la parte física, contraiga los glúteos, siente el centro de Muladhara y suéltese físicamente. Luego, haga una banda, una unillana banda, ¿verdad? Una contracción, relaje el aspecto emocional. Más adentro, haga una jalandhara y concéntrese en el corazón. Y entonces ya tiene relajado lo físico, lo emocional y lo sentimental. Y entonces ya pase al entrecejo y en ese estado de equilibrio, en ese estado de unidad, de integración, ahí se le van a resolver en esa mente ya de unidad, de flexibilidad, de adaptabilidad, define entre el recuerdo, la memoria y todo. Un Getul ya es mucho. Un Getul ya tiene alas, ya, como decía, ya tiene espada, y escudo y espada. Un templario. Estudia el arcano, la empuñadura y las colas que lo jalan a la izquierda, a la derecha, y usted está empuñándola en el centro. Porque usted con su palabra de pase está realizando el Gatpa. En Genián realizó el Getus. En Medio Genián el Genián, en Yamín es el Medio Genián. Pero usted ya está realizando la entrada al arcano, ¿no? Cumpliendo su palabra de paz. Pero tiene que cumplir con todas sus disciplinas, no soltar la espada, es cumplir con sus disciplinas, su servicio, su clase, su trabajo sobre usted mismo, todo llaman y llama, todo lo que él explica.
Es lo que yo le puedo decir, pero usted ya está ahí entrando, luchando por entrar al arcano. Estudia el gran arcano. Y le voy a dar una lección. Usted como Getuls tiene que estudiar los 7 sellos. Estructura en la materia, el alma como conciencia, las leyes, la mente y las leyes universales, el espíritu como la energía, el silencio, el ser y el absoluto son los 7 sellos. Es el coco de los Getuls. Los 7 sellos del león de la tribu de Judá. Y uno de los ancianos dijo, no llores, y aquí el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, que ha venido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. ¿Algo más? Gracias, reverendo, de verdad muy conmovedora su ponencia, de verdad agradecemos profundamente por el tiempo, ya tenemos que cerrar y confiamos en que haya una segunda parte de estos principios básicos del yoga para que usted nos haga favor de compartirlo. Y entonces agradecemos su presencia. Y si nos permite, pues cerramos. Las preguntas que hayan quedado pendientes, por favor las pueden poner en el chat. Con mucho gusto las compartimos con el reverendo y compartimos en los grupos las respuestas. Muchas gracias. Si gustan, nos ponemos de pie. Y no lo olviden, son 5 aspectos del yoga que están en el saludo de Pax. 5 aspectos de la cruz. Pues a nombre de la Red Cultural para la Fraternidad Humana, cerramos la charla del día de hoy en el Centro de Estudios de la Casa Sede Norte de la Red GFU. Y les esperamos para la siguiente sesión. Pax. Muchas gracias a todos. Gracias. Para la próxima semana tenemos el sol y la figura del padre en la hija con Cecilio Tlaminzi a la misma hora y vamos a estar esperándoles también por este canal. Entonces, muchas gracias por su asistencia. Les esperamos para la siguiente.